Buenos días, mis queridos y amados hermanos del Perú y del mundo. Gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos regala para poder comunicarnos por este medio, ¿sí? Hoy es miércoles 17 de marzo del 2021. Mis hermanos, hoy voy a compartirle un mensaje de la Biblia, de nuestra Sagrada Biblia, ¿sí? Y acá también me acompaña también la Santa Biblia, ¿verdad? Bien. Vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Segunda de Reyes o Dos de Reyes también, ¿no? Vamos al capítulo 12, ¿ya? Al capítulo 12. Como le dije aquí en nuestra Sagrada Biblia, hay un resumen de lo que trata este capítulo 12. Escrito está, a ver, primer punto, lo que trata, dice, David, se refiere al rey David, David arrepentido y perdonado en cuanto a la culpa, mas no en cuanto a la pena. Otro punto, muere el hijo nacido de Betsabé y nace después Salomón, el gran sabio Salomón. Mis hermanos, este capítulo 12 consta de 31 versículos. Les voy a leer los 9 primeros versículos y luego voy a pasar a explicar, a conversar sobre este acontecimiento que sucede con este gran hombre, David. Versículo 1 dice, capítulo 12, versículo 1, voy a leer. Primero voy a leer. El Señor, pues, sea Dios, envió a Natán era un profeta, donde David, al cual le dijo así, habían dos hombres en una ciudad de tu reino. El uno era rico y el otro pobre. Tenía el rico ovejas y bueyes en grandísimo número. El pobre no tenía nada más que una ovejita que había comprado y criado y que había crecido en su casa entre sus hijos, comiendo de su pan y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la quería como si fuera una hija suya. Mas habiendo llegado un huésped a la casa del rico, este no quiso tocar a sus ovejas ni a sus bueyes para dar el convite para la comida al forastero que le había llegado, sino que quitó la ovejita al pobre y la aderezó para dar de comer al huésped que tenía en casa. Oído esto David estaba escuchando, altamente indignado contra aquel hombre, dijo a Natán, le dijo al profeta, vive Dios, exclama él, ¿qué hombre tal hizo? Es reo de muerte, dice. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho ese atentado y no haber tenido consideración del pobre. Y dijo entonces el profeta Natán a David, ese hombre eres tú, le dice. Esto dice el Señor, agrega el profeta, Dios de Israel. Yo te ungí, rey de Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse a tu arbitrio sus mujeres. Te hice dueño también de la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, te añadiré
aún cosas mucho mayores. ¿Cómo pues has vilipendiado, no has tomado importancia de lo que Dios le había dicho? ¿Cómo pues has vilipendiado mi palabra haciendo el mal delante de mis ojos? Le dice el profeta Natán a David que Dios le había dicho ese mensaje. A Urias, el Eteo, le hiciste perder la vida y te has tomado su mujer para mujer tuya, matándole a él con la espada de los hijos de Amón. Dejamos un momento nuestra Biblia. A ver, ¿qué trata esto? ¿Por qué el profeta Natán va a decirle esto al rey David? Dice que en una oportunidad el ejército de Israel había ido a batalla, había salido a una batalla, a luchar. Y el rey David se había quedado en el palacio. Él no había ido a pelear, a luchar. Fíjate el pecado, el error que comete este gran hombre elegido por Dios para que sea rey. Bueno, él se queda en el palacio de vacaciones, descansando, mientras que su ejército con sus generales están luchando, están peleando. Entonces él dice que se levanta en la tarde, ha estado descansando y se levanta en la tarde, y de la azotea del palacio dice que observa y ve a una mujer que se está bañando, lógicamente que está desnuda. Entonces él llama a uno de sus criados y le dice: ¿quién es esa mujer que está allá, tan hermosa? Y el siervo le dice: ella se llama Betsabé y es la mujer de Urias, tu soldado, uno de los importantes. Y el rey agarra y dice: vayan y tráiganla para mí. La traen a la mujer y él la hace suya, se acuesta con la mujer y bueno, y luego después la despide, o sea, la manda a su casa y se va a su casa. Bueno, fíjense el pecado que comete este gran hombre, el rey David. Pero ahí no quedó la cosa. ¿Sabe que Dios está en todas partes, en todo lugar, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce? Al tiempo, Betsabé le hace saber al rey David que quedó embarazada. Entonces el rey David, fíjense lo que hace. Fíjense, cuando el mal entra al hombre, David se había apartado de Dios, ya no oraba, porque él era un hombre de oración, oraba, dice, 3 veces al día, oraba, clamaba, doblaba su rodilla y clamaba a Dios y oraba, y él estaba de vacaciones y él se había desentendido de Dios, el Todopoderoso, y estaba de vacaciones, pues estaba viviendo su vida, como se dice. Y fíjense lo que hace el rey David. Envía un mensajero y le dice le envía una nota al general que estaba al mando del ejército. El general se llamaba Joab. Joab se llamaba el general que estaba al mando de todo el ejército que estaba peleando y estaba luchando. Le envía una nota con un mensajero en el cual le dice: dile a Urias que venga. ¿Quién era Urias? Urias era el esposo
de la mujer de Betsabé, de la mujer con el cual el rey David se había acostado, bien, y lo manda a llamar a Uria, lo invita al palacio y lo invita a comer. Bueno, y le dice Uria, bueno, estás acá en el palacio, te he invitado para que vengas a comer. Bueno, y luego en la tarde, en la nochecita, gloria a Dios, te vas a tu casa porque tu mujer te está esperando. Bendito. Bueno, y total que comió Uria, estuvieron ahí, y en la noche sale Uria, pero él no se va a su casa a acostarse con su mujer y se queda en el mismo palacio y va al lugar donde dormía él, ahí en el palacio con los demás siervos, y él se queda a dormir ahí. Al día siguiente, los mismos siervos, lo que atienden en el palacio, le dicen al rey David, su majestad, Uria no ha ido a su casa a dormir con su mujer. Él se ha quedado a dormir acá. Entonces David, bueno, lo llama y le dice, pero Uria, ¿pero por qué no has ido a tu casa si yo te he traído para que comas y luego te vayas a tu casa y estés con tu mujer y te acuestes con tu mujer y la pases con tu mujer? Y fíjense lo que le contesta este soldado. Le dice, mi rey, mi majestad, ¿cómo voy a pretender hacer eso si yo sé que mi general Joab y mis hermanos soldados están combatiendo y están que duermen en el suelo y muchos no duermen por estar luchando, combatiendo? ¿Cómo yo entonces voy a ir a acostarme con mi mujer mientras mi general y mis hermanos soldados están combatiendo? Le dice. Y bueno, y el rey David hace que ese día nuevamente Uriel se quede en el palacio y lo invita a comer y le entrega y le da vino y lo embriaga con la finalidad de que Uria, mareado, salga y se vaya pues a la casa de su mujer, a su casa y acostarse con su mujer. Pero fíjense lo que sucede. Esa noche tampoco se va Uria a la casa a acostarse con su mujer. Y igualmente también le dicen los siervos, no, Uria no ha ido a su casa y se ha quedado acá a dormir en el palacio. Entonces el rey David, por su cabeza, escribe una nota. Fíjense lo que hacen, fíjense cómo es el pecado cuando uno inicia en un pecado, en una mentira, y la mentira y sigue, mientras no haya arrepentimiento y perdón. Bueno, entonces hace una nota y al mismo Uria le entrega el mensaje y Uria va y le dice, entrégale a tu general Joab. Y él va, cumple la orden y le entrega a su general Joab. ¿Y qué decía el mensaje? En el mensaje, el rey David le decía al general Joab, general, ponlo a Uria adelante para el enfrentamiento y para que él muera en este enfrentamiento. Bendito Dios. Entonces, eso es lo que hace Joab en un enfrentamiento que tiene con el enemigo, pues lo pone él adelante. Dice que sale, va Joab y el enemigo comienza a disparar los arcos, la flecha, y aquí muere Uria. Y Joab, lógicamente, envía un mensaje al rey David indicándole lo que había pasado, lo que había sucedido sobre la muerte
Uría. Entonces, de ahí viene esta parte que le he dicho, ¿no? Como él hace eso, mata a un hombre inocente, a uno de sus grandes guerreros de su ejército, Dios lo manda a este profeta que le he leído, ¿no? El profeta Natán, y le pone ese ejemplo, ¿no? Le pone ejemplo de dos hombres, de uno rico y el otro pobre, ¿no? Entonces le dice, porque David, siendo rey, tenía mujeres y mujeres en el palacio, y va a quitarle la mujer a su soldado, a un pobre. Entonces David, al escuchar esto, lo que el profeta Natán le comenta, él agarra y se arrepiente y comienza a llorar, a clamar, a llorar. Entra en ayuno, dice, comienza a ayunar él y no quiere comer 7 días. Se la pasó así orando, clamando, llorando en el suelo, clamando, llorando. No tomaba desayuno, no almorzaba, no comía. Y lo demás, los que lo atendían, pues, en el palacio, preocupado, ¿por qué no comía el rey, no? Entonces, y él seguía y seguía clamando y seguía clamando. Pero el profeta le dice, no, Dios dice de que tu hijo, ese hijo que ha nacido de ese adulterio, va a morir. Pero el rey David, él clamaba y oraba justamente para que no muera ese niño inocente por el pecado que él había cometido. Pero a la semana el niño muere. Después de que muere el niño, él deja el ayuno y regresa a sus actividades normales. Y todos se asombran, pero ¿cómo? Que ahora, cuando estaba vivo el niño, él estaba en ayuno, y ahora que ha muerto, en vez de estar en penitencia, en vez de estar en pena, pues él viene, le ha dado buen apetito, ha comido y qué sé yo. Bueno, entonces esa es la parte de lo que acabo de leer. Pero de aquí le nace un hijo más al rey David, que es el rey Salomón, que después es su sucesor de él en el reinado. El rey Salomón, un hombre muy, muy, muy sabio, que le pide a Dios, cuando Dios le dice qué es lo que quieres que te dé, que te dé a ti, él no pide dinero, riqueza, joyas y nada, solamente le dice, quiero, Dios mío, que me des sabiduría. Y Dios le da sabiduría y también le da riquezas y lo pone como rey en Israel. Mis hermanos, después de esto, el rey David, viene el arrepentimiento de lo que había hecho, y él comienza a clamar y a pedir perdón, a clamar y a pedir perdón a Dios por el pecado que había cometido. Y el rey David es uno de los actores de los que escribió el libro de los Salmos. Si ustedes ven el libro de los Salmos, van a ver todo lo que él expresa, la pena, la tristeza, la angustia. Pide perdón a Dios en todo momento y ora y clama y ora y clama y pide perdón y se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente. Y Dios escucha sus oraciones, escucha sus súplicas, escucha su clamor. Y después de ese tiempo, que hubieron problemas, lógicamente, en el reinado, perdieron muchas batallas, Dios nuevamente lo perdona y lo pone a él nuevamente en el lugar que le corresponde. Hermano, hermana, ese es el Dios que tenemos. ¿Y tú?
¿Qué pecado has cometido? ¿Qué pecado vienes arrastrando desde tu adolescencia, desde tu juventud, desde ahora, desde tu adultez? ¿Qué cosas has hecho? ¿Qué has cometido? Ay, Dios mío. De repente, el pecado de David. Bueno, nosotros somos seres humanos que nacimos con el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Y lógico, ojo que esto no es un motivo para que nosotros lo tomemos de esta manera para yo seguir cometiendo pecados, errores y faltas y hacer cosas ilícitas, cosas que no agradan a Dios y que va en contra de faltar el respeto a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro empleo, a nuestros superiores, en la empresa, estemos donde estemos. No, mi hermano. Nosotros tenemos que pedir perdón, arrepentirnos, para que Dios escuche nuestro arrepentimiento, nuestro clamor, y apartarnos de lo que hemos hecho. Acercarnos a Dios, buscar a Cristo. Ya les he dicho, siempre les digo, porque en verdad Cristo, cuando vino a este mundo, Él trajo para nosotros la salvación. Pero la salvación debemos de conseguirla a través del arrepentimiento, de pedir perdón, de aceptar a Cristo en nuestras vidas, porque Él es el único mediador, Él es el abogado que tenemos, y es por medio de su Hijo Jesucristo a quien nosotros debemos de ponerlo como mediador entre Dios Padre y nosotros, para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Mis hermanos, si aún no has recibido a Cristo en tu vida, es el momento que lo hagas. Este es el momento que lo hagas. Allí donde estás, pide perdón a Dios por tus pecados, por tus errores, por tus faltas, por todo lo que has cometido en estos años de tu vida. Arrepiéntete, recibe a Cristo. Ya les he dicho, con una simple oración: mi Señor Jesucristo, te recibo en mi vida. Quiero que tú seas mi ayudador, que seas tú mi abogado, que seas tú mi médico de cabecera, ¿no? Que seas tú mi ayudador en este mundo, en este valle de lágrimas. Mis hermanos, fíjense lo que estamos pasando. Estamos pasando esta pandemia, esta peste, que no estamos libres, nadie está libre de ser contagiado por este virus, por este COVID-19. Y tenemos que estar preparados, mis hermanos. Tenemos que estar preparados para que cuando nos llegue el momento de partir de este mundo, ya sea por eso o por otras circunstancias que se presentan en la vida, nosotros vayamos así de frente ante la presencia de Dios, porque escrito está. Mis hermanos, les exhorto que busquemos a Cristo. No esperemos el último momento, hermano, para querer recibirlo a Él. Este es el momento, mis hermanos, hermanita, hermano. Te lo digo así de todo corazón. Quiero que sean felices, prosperados, que tengan buena salud,
que podamos superar este momento difícil que estamos pasando, no solamente acá en el Perú, sino en el mundo. Mis hermanos, soy Gabriel, su hermano mensajero de paz, y desde aquí, de mi humilde hogar, desde Lima, Perú, les deseo muchas bendiciones, 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 y que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Soy Gabriel, su hermano mensajero de paz. Nos volvemos a ver otro día, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Adelante, paso de vencedores. Amén.